Cuando él la invitó a su boda, esperaba verla llegar humillada y rota, pero lo que sucedió cuando se abrieron las puertas de esa iglesia cambió todo para siempre. La casa que una vez había sido su hogar, ahora se sentía como una prisión fría y silenciosa. Juliana se sentó en el borde de la cama que había compartido con Rodrigo durante 5 años, sus manos temblando mientras sostenía los papeles de divorcio que acababan de llegar esa mañana. Las palabras se difuminaban ante sus ojos empañados por las lágrimas que se negaba a derramar. Incompatibilidad irreconciliable, leyó en voz alta, su voz apenas un susurro en la habitación vacía. Qué manera tan fría y clínica de describir el fin de lo que una vez había sido un amor que creía eterno. El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza la sacó de sus pensamientos. Rodrigo había regresado, y por el ruido de sus pasos en la escalera de mármol, sabía que no venía de buen humor. Era el mismo patrón que se había repetido durante los últimos meses. Él llegaba tarde del trabajo, ella intentaba hablar, él encontraba alguna excusa para iniciar una discusión. Ya era hora de que reaccionaras, dijo Rodrigo al entrar a la habitación, aflojándose la corbata con movimientos bruscos. Sus ojos, que una vez la habían mirado con amor infinito, ahora la observaban con algo que se parecía peligrosamente al desprecio. Juliana levantó los papeles con manos temblorosas. 5 años, Rodrigo. 5 años significan tan poco para ti que ni siquiera tuviste la decencia de hablar conmigo antes de llamar a tu abogado. ¿Hablar? Rodrigo soltó una risa amarga que heló la sangre de Juliana. ¿De qué íbamos a hablar? ¿De cómo has fallado como esposa? ¿De cómo no puedes darme lo único que realmente importa en un matrimonio? Las palabras cayeron como dagas sobre el corazón ya destrozado de Juliana. Durante años, había cargado con la culpa, con la vergüenza, con la sensación de no ser suficiente. Cada visita al médico que terminaba en decepción, cada prueba de embarazo negativa, cada mirada de lástima de las esposas de los socios de Rodrigo cuando veían que seguía sin hijos. Rodrigo, por favor, suplicó, levantándose de la cama con piernas que apenas la sostenían. Podemos intentar otras opciones. Hay tratamientos, ¿Hay qué? La interrumpió, su voz subiendo de tono. ¿Más años perdidos esperando milagros que nunca van a llegar? ¿Más excusas que dar cuando mi madre pregunta cuándo va a tener nietos? ¿Más susurros a mis espaldas sobre el empresario exitoso que no puede ni siquiera conseguir que su esposa le dé un hijo? Cada palabra era como un puñal clavándose más profundo en su alma. Juliana había conocido a Rodrigo cuando él era un joven ambicioso que acababa de heredar la empresa de construcción de su padre. Ella trabajaba como contadora en una firma pequeña, soñando con abrir algún día su propio café. Se habían enamorado perdidamente, o al menos eso había creído ella. ¿Sabes lo que es caminar por el club y escuchar las conversaciones que se detienen cuando paso?, continuó Rodrigo, paseando por la habitación como un depredador acorralando a su presa. ¿Sabes lo que es ver a mis competidores presumir fotos de sus hijos mientras yo tengo que inventar excusas sobre por qué mi esposa no puede cumplir con su única responsabilidad real? ¿Mi única responsabilidad? La voz de Juliana se quebró, pero había algo diferente en ella ahora, una chispa de indignación que había estado dormida demasiado tiempo. ¿Qué hay de los 5 años que dediqué a apoyar tu carrera? ¿Qué hay de todas las cenas con clientes que organicé? Todas las noches que me quedé despierta esperándote. Todo el amor que te di sin pedir nada a cambio. Amor. Rodrigo escupió la palabra como si fuera veneno. El amor no construye imperios, Juliana. El amor no continúa el apellido familiar. El amor no da herederos. Eres una mujer hermosa, lo admito, pero belleza sin propósito es solo decoración costosa. La crueldad casual de sus palabras la dejó sin aliento. Este era el hombre que una vez le había susurrado promesas de amor eterno, que la había hecho sentir como la mujer más importante del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este extraño cruel que la veía como un objeto defectuoso? He tomado una decisión, continuó Rodrigo, sacando su teléfono con deliberada teatralidad. Ya no puedo permitir que arruines mi futuro. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo para finalizar los detalles. Quiero que te vayas de esta casa antes del fin de semana. ¿Irme? Juliana lo miró con incredulidad. Esta también es mi casa, Rodrigo. La construimos juntos. Yo la construí. La corrigió con frialdad. Yo la pagué. Yo la mantuve. Tú solo exististe en ella.
como un mueble bonito que ya no tiene utilidad. La comparación la golpeó como una bofetada física. 5 años de matrimonio reducidos a ser un mueble inútil. 5 años de amor, sacrificio y dedicación desechados como si nunca hubieran importado. ¿Y a dónde se supone que voy?, preguntó, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Rodrigo se encogió de hombros con indiferencia absoluta. Eso ya no es mi problema. Tal vez puedas volver con tus padres. Estoy seguro de que estarán encantados de tener de vuelta a su hija fracasada. El golpe fue deliberado y certero. Los padres de Juliana habían muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás, y Rodrigo lo sabía perfectamente. Había estado allí durante el funeral. Había sostenido su mano mientras lloraba. Había prometido que siempre estaría ahí para ella. Ahora usaba ese dolor como un arma. «Eres un monstruo», susurró Juliana, las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. «Soy un hombre práctico», replicó Rodrigo sin inmutarse. «Y un hombre práctico no desperdicia más tiempo en inversiones que no dan frutos». Inversiones. Esa palabra resonó en los oídos de Juliana como una sentencia de muerte. Para Rodrigo, 5 años de matrimonio habían sido simplemente una inversión fallida. Todo el amor que había sentido por él, toda la vida que habían construido juntos, todo se reducía a números en una hoja de balance. «Hay algo más», dijo Rodrigo, y por primera vez esa noche, una sonrisa cruel cruzó su rostro. «He conocido a alguien que puede darme lo que tú nunca pudiste. Su nombre es Rebeca, y es todo lo que una esposa debería ser». El mundo se desplomó alrededor de Juliana. No solo la estaba dejando, sino que ya había encontrado su reemplazo. ¿Cuánto tiempo llevaba esta traición gestándose? ¿Cuántas mentiras le había dicho mientras la miraba a los ojos y fingía amarla? ¿Cuánto tiempo?, logró preguntar, su voz apenas audible. ¿Importa? Rodrigo verificó su reloj caro con gesto impaciente. Lo importante es el futuro, no el pasado. Rebeca es joven, hermosa, y lo más importante, fértil. Ya hemos hablado sobre tener hijos inmediatamente después de casarnos. Cada palabra era una puñalada más en el corazón ya destrozado de Juliana. No solo la estaba reemplazando, sino que estaba tan seguro de que el problema era de ella, que ya planeaba una familia con otra mujer. «Te vas mañana», declaró Rodrigo con finalidad absoluta. «Mi chofer te llevará a donde necesites ir. Considera eso mi último acto de generosidad hacia ti». Juliana se quedó de pie en medio de la habitación que había sido su santuario, rodeada por los fragmentos de su vida destrozada, los muebles que habían elegido juntos, las fotografías de momentos más felices, la ropa en el closet que ya no tendría dónde guardar. Todo se sentía irreal, como si estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. Rodrigo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Por cierto», dijo sin voltear a mirarla, «he decidido invitarte a mi boda con Rebeca. Será dentro de unos meses, cuando el divorcio esté finalizado. Creo que sería educativo para ti ver lo que es un matrimonio real». La crueldad de la invitación la dejó sin palabras. Quería invitarla a su boda, a presenciar su humillación final, a ver cómo la mujer que la había reemplazado cumplía el rol que ella supuestamente había fallado en desempeñar. ¿Por qué? Fue todo lo que logró susurrar. «Porque quiero que veas lo que perdiste por ser inadecuada», respondió con una frialdad que la atravesó como hielo. «Quiero que entiendas completamente el costo de tus defectos». Y con esas palabras, Rodrigo salió de la habitación, dejando a Juliana sola con el eco de su crueldad y los pedazos rotos de todo lo que una vez había creído real. Esa noche, mientras empacaba sus pertenencias en las maletas que había usado para su luna de miel, Juliana no sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que la transformaría completamente. No sabía que la mujer que saldría de esa casa al día siguiente sería diferente de la que había entrado 5 años atrás como una esposa esperanzada. En la oscuridad de su última noche en la que había sido su hogar, Juliana hizo una promesa silenciosa. No se quedaría quebrada. No permitiría que las palabras crueles de Rodrigo definieran su valor. De alguna manera, encontraría la fuerza para reconstruirse, y cuando lo hiciera, el mundo entero lo sabría. El pequeño apartamento encima de Dulce Esperanza, la cafetería que Juliana había comprado con sus ahorros años atrás, se sentía como una celda de prisión comparado con la mansión expansiva que había llamado hogar durante 5 años. Las paredes eran delgadas,
El techo goteaba cuando llovía, y el sistema de calefacción hacía ruidos extraños durante toda la noche. Pero era suyo, comprado con su propio dinero de las ganancias de la cafetería, que Rodrigo siempre había desestimado como dinero de bolsillo. Juliana se sentó en el borde de su cama estrecha, mirando fijamente los papeles de divorcio que habían llegado esa mañana. El lenguaje legal era frío y clínico, reduciendo años de matrimonio a divisiones de propiedad y asignaciones de activos. Rodrigo se quedaba con todo: la casa, los autos, incluso los regalos de boda que habían recibido juntos. Según su abogado, como Juliana no tenía hijos y había contribuido mínimamente a los ingresos del hogar, no tenía derecho a casi nada. La parte más cruel no era la devastación financiera, aunque esa era aplastante. Era la narrativa que Rodrigo había construido, la historia que le estaba contando a todos los que quisieran escuchar. Juliana se enteró cuando la señora Hernández, su vecina anciana, pasó por la cafetería con ojos compasivos y un guisado. «Ay, mijita», había dicho la señora Hernández, palmeando la mano de Juliana. «Me enteré por Patricia en el club de bridge. Dijo que tú y Rodrigo se están divorciando porque no puedes tener hijos. Qué lástima. Mencionó que eras incapaz de cumplir con tus deberes de esposa». Las palabras habían golpeado a Juliana como un golpe físico. Rodrigo no solo la había dejado, había destruido su reputación en el proceso. La historia que se extendía por su círculo social la pintaba como defectuosa, rota, una mujer que había fallado en el nivel más básico de la feminidad. Las manos de Juliana temblaron mientras dejaba los papeles a un lado y caminó hacia el pequeño espejo que colgaba torcido en la pared del baño. El reflejo que le devolvía la mirada era casi irreconocible. Sus ojos, una vez brillantes, estaban rodeados de ojeras oscuras. Sus mejillas se habían hundido por el estrés y apenas comer. Parecía la sombra de la mujer confiada que una vez había organizado cenas para los socios comerciales de Rodrigo. La cafetería de abajo, una vez su santuario, se había convertido en otra fuente de dolor. Los clientes que habían sido habituales durante años ahora susurraban cuando pensaban que no podía oír. Algunos la miraban con lástima, otros con juicio. Algunos habían dejado de venir por completo, claramente incómodos con el escándalo que rodeaba su vida personal. «¿Juliana?», la voz de Carmen resonó desde abajo. «¿Estás arriba? La fila matutina está empezando». Carmen, su mejor amiga desde la universidad, la única persona que había estado a su lado a través de todo. Juliana respiró profundo y se obligó a moverse. No podía permitirse desmoronarse completamente. La cafetería era todo lo que le quedaba. Abajo, Carmen ya estaba atendiendo a los clientes madrugadores con su eficiencia usual, pero Juliana podía ver la preocupación en sus ojos. Carmen había estado trabajando horas extras sin pago, tratando de mantener el negocio a flote mientras Juliana luchaba por funcionar. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Carmen suavemente cuando hubo una pausa entre clientes. «Estoy bien», mintió Juliana, atándose el delantal con manos que no dejaban de temblar. «No estás bien», respondió Carmen firmemente. «Has perdido 15 kilos, apenas duermes, y ayer te encontré llorando sobre una masa de galletas. Esto tiene que parar. ¿Qué se supone que haga?». La voz de Juliana se quebró. «Se llevó todo. No solo la casa o el dinero. Se llevó mi dignidad. ¿Sabes lo que la gente está diciendo de mí? Me están tratando como si fuera mercancía dañada, como si fuera menos mujer porque no pude darle hijos». Carmen se acercó, bajando la voz. «¿Alguna vez has pensado que tal vez el problema no era contigo?». Juliana levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, ¿alguna vez te hiciste exámenes? ¿Realmente exámenes? ¿O solo asumiste que como no pasaba nada, debía ser tu culpa?». La pregunta flotó en el aire como humo. Juliana se dio cuenta con claridad sorprendente que nunca había sido evaluada adecuadamente. Rodrigo siempre había desestimado la idea, diciendo que obviamente era su problema ya que los hombres de su familia nunca habían tenido problemas de fertilidad. Ella había aceptado su lógica porque parecía más fácil que luchar, porque desafiarlo se sentía como admitir la derrota. «No sé», susurró Juliana. «Rodrigo decía muchas cosas», interrumpió Carmen. «La mayoría diseñadas para hacerte sentir pequeña. Tal vez es hora de que obtengas respuestas reales en lugar de aceptar su palabra para todo». Esa tarde,
Cuando la cafetería estaba cerrada, Juliana se sentó en la oficina del doctor Mendoza en el Centro Médico Esperanza, con las palmas sudorosas mientras esperaba los resultados de los exámenes. El doctor, un hombre amable con ojos gentiles, revisó su expediente con la minuciosidad que Rodrigo nunca se había molestado en tener. «Señora Juliana», dijo el doctor Mendoza, usando su apellido de casada aunque el divorcio aún no era final. «Tengo buenas noticias. Su sistema reproductivo está completamente saludable. Excepcionalmente saludable, de hecho. No hay absolutamente ninguna razón por la cual no pueda concebir y llevar un niño a término». Juliana sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿Está seguro?» «Completamente seguro. Sus niveles hormonales son perfectos, su ciclo es regular, y todos sus exámenes salieron normales. Si ha habido problemas de fertilidad en su matrimonio, recomendaría encarecidamente que su esposo también se evalúe». El viaje de regreso a la cafetería pasó en una nebulosa. La mente de Juliana corrió con las implicaciones de lo que había aprendido. 5 años de culpa, 5 años de sentirse defectuosa, 5 años de cargar el peso de su falta de hijos, y nunca había sido su culpa. Pero la revelación no trajo alivio, solo una comprensión más profunda y dolorosa. Rodrigo había destruido su matrimonio basado en una suposición. Nunca le había importado lo suficiente la verdad como para buscarla. Nunca le había importado lo suficiente ella como para considerar que podría estar equivocado. Esa noche, Juliana llamó al número de Rodrigo por primera vez desde que se había mudado. Él contestó al tercer timbrazo, su voz fría e impaciente. «¿Qué quieres, Juliana? Mi abogado te dijo que todo debe pasar por él». Fui a ver a un doctor hoy», dijo Juliana, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Qué bueno. Tal vez finalmente obtengas la ayuda que necesitas». «No necesito ayuda, Rodrigo. Estoy perfectamente saludable, completamente fértil. El doctor dijo que no hay razón por la cual no pueda tener hijos». El silencio se extendió a través de la línea telefónica. Cuando Rodrigo finalmente habló, su voz había cambiado, se volvió defensiva. «Eso es imposible. El problema tiene que ser contigo. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste exámenes?», preguntó Juliana, ya conociendo la respuesta. «No necesito hacerme exámenes. Los hombres de mi familia nunca han tenido problemas de fertilidad». «Sí, ya lo dijiste, pero tal vez es hora de probarlo en lugar de solo asumirlo». La voz de Rodrigo se volvió fea. «No voy a escuchar este intento desesperado de salvar un matrimonio que ya terminó. Estás aferrándote a pajas, Juliana. Acepta la responsabilidad por una vez en tu vida». «Pasé 5 años aceptando responsabilidad por algo que no era mi culpa», respondió Juliana, sintiendo algo poderoso despertando dentro de su pecho. «Ya terminé con eso». Rodrigo colgó sin otra palabra. Juliana se quedó de pie en su pequeña cocina, sosteniendo el teléfono silencioso, y sintió algo que no había experimentado en años: claridad. La niebla de dudas sobre sí misma y vergüenza que la había rodeado comenzaba a levantarse, reemplazada por una comprensión nueva y peligrosa. Había estado viviendo una mentira, aceptando culpa por un problema que tal vez ni siquiera era suyo de llevar. Rodrigo había construido todo su caso para el divorcio sobre arena movediza, y ahora esos cimientos se estaban desmoronando. Pero más que eso, Juliana comenzó a ver todo su matrimonio con nuevos ojos. Las críticas constantes, la forma en que Rodrigo había socavado sistemáticamente su confianza, la forma en que la había aislado de amigos y la había hecho dependiente de su aprobación. Nada de eso había sido sobre amor. Había sido sobre control. Los días siguientes trajeron una transformación sutil pero poderosa en Juliana. Comenzó despertando más temprano, no por insomnio, sino por una nueva energía que pulsaba a través de sus venas. La cafetería, que había sido un lugar de refugio, comenzó a sentirse como un campo de lanzamiento para algo más grande. «Quiero expandir», le dijo a Carmen una tarde mientras limpiaban las mesas después del almuerzo. Carmen levantó las cejas. «¿Expandir cómo? El espacio de al lado está vacío. Podríamos derribar la pared, crear un restaurante apropiado. Servir comidas completas, no solo café y postres. Eso costaría dinero que no tenemos», señaló Carmen prácticamente. «Entonces conseguiremos dinero», dijo Juliana con una determinación que sorprendió a ambas. «Hablaré con el banco, buscaré inversionistas, haré lo que sea necesario». Carmen estudió el rostro de su amiga.
viendo algo que había estado ausente durante meses. ¿Qué cambió? Juliana sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en más tiempo del que podía recordar. Me di cuenta de que Rodrigo estaba equivocado sobre todo. Y si estaba equivocado sobre eso, probablemente estaba equivocado sobre muchas otras cosas también. Esa noche, mientras Juliana revisaba proyecciones financieras y planes de negocio en su pequeño apartamento, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Juliana? La voz era femenina, joven, nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Rebeca. Soy la prometida de Rodrigo. El mundo de Juliana se detuvo. La mujer que la había reemplazado estaba llamándola. ¿Rebeca? Sé que esto es extraño, pero necesito hablar contigo. ¿Podríamos encontrarnos? Hay cosas sobre Rodrigo que necesito entender, y creo que tú eres la única persona que puede ayudarme. La conversación que siguió cambiaría todo para ambas mujeres. Rebeca había comenzado a experimentar el mismo patrón de comportamiento controlador que había destruido el matrimonio de Juliana. Las críticas sutiles, el aislamiento de amigos, la presión constante por tener hijos inmediatamente. ¿Él fue así contigo también?, preguntó Rebeca con voz quebrada durante su encuentro en un café discreto al otro lado de la ciudad. Peor, admitió Juliana. Pero me tomó 5 años darme cuenta. Tú has tenido la inteligencia de verlo en meses. Cuando se separaron esa noche, ambas mujeres habían plantado semillas que crecerían en direcciones que Rodrigo nunca podría haber predicho. Rebeca había decidido confrontar a su prometido con preguntas que él no podría evadir, mientras que Juliana había tomado una decisión que definiría el resto de su vida. No sería víctima nunca más. Sin importar lo que costara, construiría algo hermoso de las cenizas de su matrimonio destruido, y cuando lo hiciera, el mundo entero lo sabría. La mujer que había sido desechada como defectuosa estaba a punto de demostrar que a veces las piezas rotas, cuando se ensamblan correctamente, pueden crear algo más fuerte y más hermoso que el original. Semanas habían pasado desde la devastadora llamada telefónica con Rodrigo, pero la verdad que el doctor Mendoza había revelado continuaba remodelando todo lo que Juliana creía saber sobre sí misma. La cafetería se había convertido en su salvavidas, cada mañana trayendo rutinas familiares que ayudaban a silenciar el caos en su mente. Mezclar masa, decorar pasteles, servir clientes. Estos actos simples le recordaban que era capaz de crear algo hermoso, algo que traía alegría a otros. Fue durante una de estas mañanas ordinarias que Gabriel caminó hacia su vida. Apareció en el mostrador justo cuando Juliana estaba poniendo los toques finales a un pastel de bodas. La ironía no se le perdió. Alto, con ojos amables y una sonrisa fácil, llevaba la vestimenta casual de alguien que trabajaba con sus manos. Había algo inmediatamente diferente en él, una gentileza que hizo que las defensas de Juliana vacilaran sin su permiso. «Escuché que haces el mejor café de 3 leches de la ciudad», dijo, su voz cálida y genuina. «Mi equipo está trabajando en un proyecto de renovación calle abajo, y hemos estado sobreviviendo con café de tienda de conveniencia durante semanas». Juliana logró una pequeña sonrisa, la primera real que había usado en meses. «Creo que puedo hacer algo mejor que café de tienda de conveniencia». «¿Para cuántas personas estamos cocinando?» 8 trabajadores de construcción hambrientos que han estado despiertos desde el amanecer, respondió Gabriel con una risa. Advertencia justa. No son fáciles de impresionar, pero aprecian la buena comida cuando la prueban. Mientras Juliana empacaba café de 3 leches y llenaba un termo con su mezcla especial, se encontró genuinamente curiosa sobre este extraño. ¿Qué tipo de renovación están haciendo? El viejo edificio Morrison se está convirtiendo en apartamentos familiares asequibles, explicó Gabriel, apoyándose contra el mostrador de una manera que se sentía cómoda en lugar de presuntuosa. Ha estado vacío durante años, pero alguien finalmente decidió convertirlo en algo que la comunidad realmente necesita. La pasión en su voz cuando hablaba de su trabajo era inconfundible. Aquí había alguien que construía cosas en lugar de derribarlas, que creaba hogares en lugar de destruirlos. El contraste con Rodrigo era marcado y doloroso. «Eso suena como trabajo significativo», dijo Juliana suavemente. «Lo es», estuvo de acuerdo Gabriel. «Hay algo especial en tomar algo roto y hacerlo completo de nuevo. Darle una segunda oportunidad de ser hermoso». Las palabras golpearon a Juliana con fuerza inesperada.
Se dio vuelta rápidamente, ocupándose con tareas innecesarias para ocultar las lágrimas repentinas que amenazaban con caer. Cuando se dio vuelta, Gabriel la estaba observando con ojos preocupados. «Lo siento», dijo suavemente. «No quise molestarte. Tengo tendencia a ponerme filosófico sobre proyectos de construcción». «No me molestaste», le aseguró Juliana, aunque su voz traicionaba sus emociones. «Ha sido un tiempo difícil». Gabriela sintió sin presionar por detalles. «Bueno, si sirve de algo, tu café de 3 leches acaba de convertirse en lo más destacado de nuestra mañana. Tengo la sensación de que seremos clientes habituales». Fiel a su palabra, Gabriel regresó al día siguiente y al siguiente. Cada visita se extendía un poco más, las conversaciones volviéndose más personales. Juliana aprendió que era un arquitecto que había iniciado su propia compañía de construcción enfocada en desarrollo comunitario. Nunca se había casado, dedicando su energía a construir hogares para familias que más los necesitaban. «¿Y tú?», preguntó Gabriel una tarde cuando la cafetería estaba tranquila. «¿Siempre has sido panadera?». Juliana dudó, insegura de cuánto de su historia estaba lista para compartir. «Comenzó como un pasatiempo», dijo cuidadosamente. «Algo que hacía por alegría. Pero recientemente se ha convertido en todo». «La alegría es importante», respondió Gabriel seriamente. «Demasiadas personas olvidan que el trabajo debería alimentar el alma, no solo pagar las cuentas». La sabiduría simple en sus palabras hizo que el pecho de Juliana se apretara. Rodrigo siempre había desestimado su repostería como frívola, una pérdida de tiempo que la distraía de cosas más importantes. Pero Gabriel lo veía diferente. Veía el valor en crear alegría. Su amistad se desarrolló naturalmente durante las semanas siguientes. Gabriel pasaría por su café matutino y se quedaría a charlar sobre todo, desde política local hasta libros favoritos. Nunca presionó. Nunca exigió más de lo que Juliana estaba dispuesta a dar, pero su presencia se convirtió en una fuente de consuelo que no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. La transformación en Juliana no pasó desapercibida. Carmen observó con esperanza creciente cómo su amiga comenzó a sonreír más genuinamente, a mantenerse más erguida, a interactuar con los clientes en lugar de solo servirles mecánicamente. «Él es bueno para ti», observó Carmen una noche mientras limpiaban la cafetería juntas. «Solo somos amigos», protestó Juliana, pero incluso ella podía escuchar la falta de convicción en su voz. «Los amigos no se miran como ustedes se miran», respondió Carmen con una sonrisa sabia. «¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser feliz, Juliana? ¿Realmente feliz?». La pregunta persiguió a Juliana esa noche mientras yacía en su pequeña cama sobre la cafetería. ¿Cuándo había sentido felicidad genuina por última vez? Ciertamente no había sido en los años finales con Rodrigo, cuando cada conversación se había sentido como caminar por un campo minado. Había estado tan enfocada en evitar su decepción que había olvidado lo que se sentía simplemente ser ella misma. La mañana siguiente trajo una prueba inesperada de su nueva paz. Rodrigo apareció en la cafetería justo cuando Juliana estaba abriendo, su auto caro luciendo fuera de lugar en la calle tranquila. Entró con paso decidido, llevando su arrogancia característica como armadura, sus ojos escaneando el espacio modesto con desdén apenas oculto. «Así que a esto te has reducido», dijo Rodrigo sin preámbulos, viviendo arriba de una cafetería como algún tipo de sirviente. Juliana sintió que sus viejos instintos se activaban. El impulso de disculparse, de explicar, de alguna manera probar su valor. Pero algo había cambiado. La mujer que había pasado semanas reconstruyendo su confianza no se desplomó bajo su desprecio. «¿Qué quieres, Rodrigo?», preguntó calmadamente, continuando arreglando pasteles en la vitrina. «Quiero hablar sobre esta afirmación ridícula de que eres fértil», dijo Rodrigo, su voz subiendo. «He estado pensando en lo que dijiste, y es imposible. El problema siempre ha sido contigo». «¿Te has hecho exámenes ya?», preguntó Juliana, encontrando sus ojos directamente. La mandíbula de Rodrigo se tensó. «No necesito hacerme exámenes. Me voy a casar de nuevo, y Rebeca ya está hablando de formar una familia. No tendremos los problemas que tú y yo tuvimos». La mención de Rebeca, su nueva prometida, debería haber dolido. En cambio,
Juliana sintió una ola inesperada de lástima por la mujer que estaba a punto de descubrir lo que la vida con Rodrigo realmente implicaba. «Espero que ella te haga feliz», dijo Juliana sinceramente. Rodrigo parecía desconcertado por su respuesta calmada. Había venido claramente esperando lágrimas, súplicas, algún tipo de reacción emocional que pudiera usar para reforzar su narrativa sobre su matrimonio fallido. La dignidad compuesta de Juliana lo dejó buscando armas que ya no eran efectivas. «Ya verás», dijo Rodrigo finalmente, su voz careciendo de su convicción usual. «Cuando Rebeca me dé hijos, todos sabrán la verdad sobre por qué nuestro matrimonio realmente falló». Después de que se fue, Juliana se quedó tranquila en su cafetería, rodeada de los aromas dulces de vainilla y canela, y se dio cuenta de que algo profundo acababa de suceder. Rodrigo ya no tenía el poder de quebrarla. Sus palabras, una vez capaces de devastar su autoestima, ahora rebotaban inofensivamente contra la armadura del autoconocimiento que había pasado semanas construyendo. Esa tarde, Gabriel llegó para encontrar a Juliana tarareando mientras trabajaba. La vista lo hizo pausar en la entrada, impactado por la luminosidad que parecía emanar de su ser. «Te ves feliz hoy», observó, acomodándose en lo que se había convertido en su asiento usual en el mostrador. «Lo estoy», respondió Juliana sorprendida por la verdad de ello. «Por primera vez en años, realmente lo estoy». Gabriel sonrió. «Me alegra escuchar eso. ¿Pasó algo especial?» Juliana consideró la pregunta. «Mi exesposo vino hoy. Trató de hacerme sentir pequeña, como solía hacer. Pero no funcionó. Fue como si sus palabras no pudieran tocarme más». «Eso es poderoso», dijo Gabriel suavemente. «Cuando alguien ya no puede controlarte con miedo o culpa, has encontrado algo que vale más que todo el dinero del mundo». Sus palabras resonaron en el corazón de Juliana. Durante años había permitido que la definieran las expectativas y juicios de Rodrigo. Ahora, por primera vez, estaba empezando a definirse a sí misma. Los días siguientes trajeron una aceleración en su amistad con Gabriel. Las conversaciones se volvieron más íntimas, las miradas duraron más tiempo, y la tensión entre ellos creció hasta que se volvió imposible de ignorar. Una tarde lluviosa, cuando la cafetería estaba especialmente tranquila, Gabriel finalmente encontró el coraje para hablar de lo que había estado creciendo entre ellos. «Juliana», dijo, su voz inusualmente seria. «Espero no estar malinterpretando las señales, pero siento que hay algo especial desarrollándose entre nosotros». El corazón de Juliana se aceleró. «Gabriel, mi divorcio aún no es final. Mi vida es un desastre». «Los desastres se pueden limpiar», respondió suavemente. «Y los corazones rotos se pueden sanar, si encuentran a la persona correcta para ayudar en el proceso». Se acercó al mostrador, sus ojos nunca dejándolos de ella. «No te estoy pidiendo que olvides tu pasado o que finjas que el dolor no existió. Te estoy pidiendo que consideres que tal vez, solo tal vez, tu futuro podría ser diferente de lo que has imaginado». Juliana sintió lágrimas quemando sus ojos, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de tristeza. «Tengo miedo», susurró. «Yo también», admitió Gabriel, «pero tengo más miedo de no intentarlo y preguntarme por el resto de mi vida qué podría haber sido». Cuando Juliana finalmente asintió, cuando finalmente permitió que Gabriel tomara sus manos por primera vez, sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza. No la esperanza desesperada que había sostenido durante su matrimonio, rogando que las cosas mejoraran, sino algo más fuerte y más real. Era la esperanza de una mujer que finalmente entendía su propio valor, que había aprendido la diferencia entre amor y control, que estaba lista para escribir un capítulo completamente nuevo en su vida. El futuro se extendía ante ella, incierto, pero brillante, con posibilidades que Rodrigo nunca podría haber imaginado. Y por primera vez, desde que podía recordar, Juliana esperaba con ansias lo que vendría después. Los meses que siguieron al momento en que Gabriel tomó las manos de Juliana transformaron su mundo de maneras que nunca podría haber imaginado. Gabriel se había convertido en más que un cliente diario. Se había convertido en su ancla, su puerto seguro, en una tormenta que casi la había destruido. Su amistad había florecido en algo más profundo, construido sobre respeto mutuo y afecto genuino en lugar de los cimientos tóxicos de control y crítica que habían definido su matrimonio.
La noche que Gabriel le propuso matrimonio no se parecía en nada al espectáculo elaborado que Rodrigo había orquestado años atrás. No hubo fotógrafos, ni restaurante caro, ni audiencia para presenciar su gran gesto. En cambio, Gabriel simplemente apareció en la cafetería después del horario de cierre con una pequeña caja de terciopelo y palabras que salían directamente de su corazón. Juliana, había dicho, tomando sus manos llenas de harina, me has enseñado que las cosas rotas pueden volverse más hermosas de lo que jamás fueron antes. ¿Me permitirías pasar el resto de mi vida demostrándotelo? Su boda fue íntima y genuina, celebrada en el pequeño jardín detrás de Dulce Esperanza con Carmen como dama de honor y el equipo de construcción de Gabriel sirviendo como padrinos. Juliana usó un vestido blanco simple que había elegido ella misma, no porque fotografiara bien o impresionara a otros, sino porque la hacía sentir hermosa y libre. La transformación en la vida de Juliana se aceleró después de la boda. Gabriel vendió su apartamento y se mudó al espacio sobre la cafetería, comenzando inmediatamente renovaciones para convertirlo en un hogar apropiado. Juntos, expandieron Dulce Esperanza al edificio adyacente, creando un restaurante completo que se convirtió en el corazón de su vecindario. Los postres de Juliana se combinaron con la sabiduría práctica de Gabriel y su genuina preocupación por su comunidad, creando algo que ninguno podría haber construido solo. Pero la sorpresa más grande llegó varios meses después de su matrimonio, durante lo que debería haber sido una mañana rutinaria en el restaurante. Juliana había estado sintiéndose inusualmente cansada, atribuyéndolo a las largas horas que habían estado trabajando para establecer su negocio expandido. Cuando casi se desmayó mientras decoraba un pastel de cumpleaños, Carmen inmediatamente la llevó a la oficina del doctor Mendoza. «Felicidades, señora Juliana», dijo el doctor Mendoza, sus ojos amables brillando mientras entregaba noticias que cambiarían todo. «Está embarazada». Juliana lo miró con shock. «¿Embarazada? ¿Pero cómo? Quiero decir, sé cómo, pero...» El doctor Mendoza se rió suavemente. A veces cuando dejamos de forzar las cosas y permitimos que nuestros cuerpos se recuperen del estrés, suceden milagros. Sus niveles hormonales indican que tiene aproximadamente 8 semanas, y todo se ve perfectamente saludable. El viaje de regreso a Dulce Esperanza pasó en una nebulosa de alegría e incredulidad. Juliana había renunciado a la esperanza de ser madre, aceptando ese capítulo de sus sueños como cerrado para siempre. Ahora, de repente, imposiblemente, nueva vida estaba creciendo dentro de ella. La reacción de Gabriel cuando se lo contó fue todo lo que podría haber esperado. La levantó en sus brazos, girándola por la cocina mientras las lágrimas de alegría corrían por ambos rostros. Esto era lo que el amor se veía. Celebración sin condiciones, alegría sin demandas, aceptación de cualquier regalo que la vida eligiera ofrecer. El embarazo progresó hermosamente, pero tenía una sorpresa más que haría la historia de Juliana legendaria en su pequeña ciudad. Durante su ultrasonido de rutina, la expresión del doctor Mendoza cambió de calma profesional a asombro emocionado. «Juliana, Gabriel», dijo, ajustando la pantalla del monitor para que pudieran ver más claramente. «Espero que estén listos para una aventura. Van a tener trillizos». La noticia los golpeó como un rayo. 3 bebés. 3 bebés perfectos y saludables, creciendo dentro de la mujer que Rodrigo había desestimado como defectuosa. Juliana se rió hasta llorar, abrumada por la justicia divina de todo. El universo parecía estar haciendo una declaración, escribiendo una historia tan poderosa que nadie podría negar su significado. La noticia del embarazo de Juliana se extendió por su comunidad como fuego salvaje, pero la reacción fue de pura celebración. Los clientes en Dulce Esperanza trajeron ropa de bebé y ofrecieron consejos. El equipo de construcción de Gabriel inmediatamente comenzó a transformar el apartamento de arriba en una guardería digna de 3. Carmen organizó baby showers y manejó el restaurante cuando Juliana necesitaba descansar. Pero la noticia viajó más allá de su comunidad solidaria. En los círculos adinerados donde Rodrigo se movía, los susurros comenzaron a circular. La mujer que había divorciado por ser estéril no solo estaba embarazada, esperaba trillizos. La ironía era demasiado deliciosa para que los chismes la ignoraran. Rodrigo se enteró del embarazo de Juliana a través de su madre, quien lo había escuchado de una amiga en el club de campo.
Patricia irrumpió en su oficina en Constructora Westfield, su rostro enrojecido de indignación y algo que se parecía sospechosamente al pánico. ¿Es cierto?, exigió sin preámbulos. ¿Juliana está embarazada? Rodrigo levantó la vista de su computadora, la irritación destellando en su rostro. ¿Cómo voy a saber algo sobre la vida de Juliana? Hemos estado divorciados por más de un año. Está teniendo trillizos, Rodrigo. Trillizos. La voz de Patricia llevaba una nota de histeria que hizo que el estómago de Rodrigo se contrajera. Toda la ciudad está hablando de ello. ¿La gente está diciendo qué?, preguntó Rodrigo, aunque ya conocía la respuesta. Están diciendo que tal vez el problema nunca fue de ella. Están cuestionando todo sobre tu divorcio, todo sobre por qué realmente la dejaste. Las palabras golpearon a Rodrigo como golpes físicos. Había construido toda su narrativa alrededor de la inadecuación de Juliana, había usado su supuesta infertilidad como justificación para abandonar a una mujer que lo había amado incondicionalmente. Ahora esos cimientos se estaban desmoronando, y todos estaban mirando. «Es imposible», dijo Rodrigo, pero su voz carecía de convicción. «Ella no pudo quedar embarazada durante 5 años conmigo, pero quedó embarazada inmediatamente con él», respondió Patricia, su tono agudo con acusación. «¿Qué te dice eso?». La pregunta flotó en el aire entre ellos, venenosa e innegable. Rodrigo había rechazado hacerse exámenes durante su matrimonio con Juliana. Había desestimado sus sugerencias con certeza arrogante. Ahora, enfrentado con evidencia irrefutable de su fertilidad, se vio obligado a confrontar posibilidades que había pasado años negando. «Me voy a casar con Rebeca el próximo mes», dijo Rodrigo finalmente, aferrándose a algo sólido en su mundo cambiante. «Ella me dará hijos. Hijos reales». Pero incluso mientras hablaba las palabras, la duda se infiltraba en su voz. Rebeca había estado tratando de concebir durante meses sin éxito, un hecho que había comenzado a preocuparlos a ambos. Ella había sugerido que ambos se sometieran a exámenes, pero Rodrigo había rechazado, igual que había hecho con Juliana. «Necesitas hacerte exámenes», dijo Patricia bruscamente. «Antes de esta boda. Antes de que humilles más a nuestra familia». La conversación terminó con el rechazo furioso de Rodrigo a las preocupaciones de su madre, pero sus palabras lo perseguían a través de las noches sin sueño que siguieron. El embarazo de Juliana había desplazado algo fundamental en la historia que se había contado sobre su matrimonio. Por primera vez, se vio obligado a considerar que podría haber estado equivocado sobre todo. Mientras tanto, Juliana florecía con su embarazo, radiante con la alegría de la maternidad inminente y la seguridad del amor inquebrantable de Gabriel. Dulce Esperanza se había convertido en más que un restaurante. Era un símbolo de resistencia, de segundas oportunidades, de sueños renacidos de las cenizas. El contraste entre la felicidad creciente de Juliana y la ansiedad creciente de Rodrigo no pasó desapercibido para nadie que conociera su historia. La justicia, parecía, tenía su propia línea de tiempo, y el momento de Juliana se acercaba con la inevitabilidad del amanecer. Los meses pasaron en una nebulosa de preparativos para los bebés y crecimiento del negocio. Gabriel construyó una guardería que era tanto funcional como hermosa, mientras Carmen ayudó a Juliana a navegar los desafíos de manejar un restaurante mientras esperaba trillizos. El vecindario entero se movilizó para apoyarlos, creando una red de cuidado que Juliana nunca había experimentado durante su matrimonio aislado con Rodrigo. La mañana en que Juliana dio a luz, 3 niños saludables entraron al mundo en minutos uno del otro, cada uno perfecto y hermoso más allá de toda descripción. Gabriel se paró junto a su cama de hospital, sus ojos húmedos de emoción, mientras contemplaba las 3 caritas diminutas. «Son increíbles», susurró, tocando suavemente cada manita pequeña. «Míralos, Juliana. Son absolutamente perfectos». Los niños fueron nombrados Diego, Damián y Daniel. Nombres fuertes para niños fuertes que crecerían sabiendo que fueron deseados, queridos y celebrados desde su primer aliento. El hospital se llenó de flores, regalos y visitantes que querían felicitar a la pareja que todos habían llegado a amar. Pero la noticia de los nacimientos viajó lejos más allá de su comunidad solidaria. En los círculos exclusivos donde Rodrigo se movía, el anuncio aterrizó como una bomba.
3 niños saludables nacidos de la mujer que había descartado como defectuosa. La imposibilidad matemática de la coincidencia no se le perdió a nadie. El mundo de Rodrigo, cuidadosamente construido sobre mentiras y negación, comenzó a desmoronarse. El hombre que había destruido un matrimonio basado en suposiciones arrogantes, ahora enfrentaba la verdad innegable de la fertilidad de Juliana, mostrada al mundo de la manera más hermosa posible. Los trillizos de Juliana se habían convertido en prueba viviente de que a veces el universo escribe su propia justicia, un bebé perfecto a la vez. El nacimiento de los trillizos de Juliana se convirtió en el evento más comentado en la memoria reciente de la ciudad. En una mañana fresca de otoño, 3 niños saludables entraron al mundo con minutos de diferencia entre cada uno perfecto y hermoso, más allá de toda descripción. Juliana los sostuvo por primera vez en la habitación del hospital, lágrimas corriendo por su rostro, mientras se maravillaba del milagro que nunca había creído posible. Gabriel se paró junto a su cama de hospital, sus ojos húmedos de emoción mientras contemplaba las 3 caritas diminutas. «Son increíbles», susurró, tocando suavemente cada manita pequeña. «Míralos, Juliana, son absolutamente perfectos». Los niños eran realmente extraordinarios. El mayor por 3 minutos tenía los ojos gentiles de Gabriel, mientras que el del medio poseía la barbilla determinada de Juliana. El más pequeño parecía llevar las mejores características de ambos padres, con una expresión alerta, que sugería que sería el líder del trío. «¿Cómo los vamos a llamar?», preguntó Juliana, el agotamiento y la alegría luchando en su voz. Gabriel sonrió, ya habiendo dado considerable pensamiento a esto. «¿Qué tal Diego, Damián y Daniel? Nombres fuertes para niños fuertes que van a cambiar el mundo». Los nombres se sintieron perfectos, llevando peso y promesa para los futuros que estos niños crearían. Diego, Damián y Daniel Collins, 3 niños que crecerían sabiendo que fueron deseados, queridos y celebrados desde su primer aliento. La noticia de la llegada de los trillizos se extendió por la comunidad como la celebración misma. Dulce esperanza se inundó de flores, regalos y visitantes que querían felicitar a la pareja que todos habían llegado a amar. Carmen manejó el restaurante mientras Juliana se recuperaba, asegurando que el negocio continuara prosperando incluso mientras su corazón se enfocaba en la nueva maternidad. Pero la noticia viajó mucho más allá de su vecindario solidario. En los círculos exclusivos donde Rodrigo se movía, el anuncio del nacimiento aterrizó como una bomba. 3 niños saludables nacidos de la mujer que había descartado como defectuosa. La imposibilidad matemática de la coincidencia no se le perdió a nadie. Rodrigo se enteró de los nacimientos mientras revisaba reportes trimestrales en su oficina. Su secretaria, ajena del significado personal, lo había mencionado como chisme local. Esa pareja dulce que tiene dulce esperanza acaba de tener trillizos. ¿Puedes imaginarte? 3 niños de una vez. Toda la ciudad está celebrando. La pluma en la mano de Rodrigo se quebró bajo la presión de su agarre. 3 niños. Los hijos que siempre había afirmado querer, nacidos de la mujer que había abandonado por su supuesta incapacidad de proporcionarlos. La ironía era tan completa, tan devastadora, que se sentía como castigo cósmico. Mientras tanto, Rebeca había estado creciendo cada vez más preocupada por sus propias luchas de fertilidad. A pesar de meses de intentar, permanecía sin hijos, un hecho que comenzaba a tensar su relación de maneras que se sentían enfermizamente familiares. «Rodrigo, necesitamos ver a un especialista», dijo Rebeca una noche durante la cena en su restaurante favorito. «Algo no está bien. Hemos estado intentando por casi un año». La mandíbula de Rodrigo se tensó. «No hay nada mal con nosotros. Estas cosas toman tiempo». «Tu exesposa acaba de tener trillizos», respondió Rebeca, su voz llevando un borde peligroso. «La gente está hablando, Rodrigo. Están diciendo que tal vez el problema en tu primer matrimonio no era lo que todos pensaban». La conversación que siguió fue explosiva. Rebeca exigió respuestas, exámenes, responsabilidad. Todas las cosas que Juliana una vez había pedido y le habían sido negadas. Pero a diferencia de Juliana, Rebeca no estaba dispuesta a cargar culpa que podría no pertenecerle. «Voy a hacer una cita para ambos», declaró Rebeca, sus tacones de diseñador haciendo clic bruscamente contra el piso de mármol de su penthouse. «Si te niegas a ir,
Este compromiso se acaba. El ultimátum colgó entre ellos como una espada. Rodrigo se encontró atrapado por su propia arrogancia, forzado a elegir entre su orgullo y su futuro. El espectro de los trillizos de Juliana perseguía cada momento de su deliberación. Mientras el otoño se convertía en invierno, Juliana se asentó en la maternidad con una gracia que asombró a todos los que la conocían. Los trillizos prosperaron bajo su cuidado amoroso, creciendo más fuertes y más hermosos cada día. Gabriel demostró ser un padre extraordinario, acercándose a la paternidad con la misma dedicación y gentileza que traía a todo lo demás. Dulce Esperanza evolucionó de nuevo para acomodar a su familia creciente. El restaurante se volvió amigable para niños durante ciertas horas, con sillas altas y estaciones de cambio que daban la bienvenida a otros padres en la comunidad. Juliana a menudo era vista amamantando a un bebé mientras dirigía las operaciones de cocina. Sus habilidades multitarea legendarias entre el personal y los clientes por igual. El éxito financiero que siguió fue más allá de todo lo que Juliana había imaginado durante sus días más oscuros. Dulce Esperanza se expandió de nuevo, abriendo una segunda ubicación al otro lado de la ciudad. La compañía de construcción de Gabriel aterrizó contratos importantes. Su reputación por integridad y trabajo de calidad extendiéndose por toda la región. Pero tal vez lo más importante, Juliana había encontrado paz. La mujer que una vez había creído estar rota ahora estaba completa, rodeada de amor y prueba viviente de que nunca había sido el problema. Sus niños se convirtieron en el centro de una comunidad que celebraba cada hito. Sus primeras sonrisas documentadas por docenas de teléfonos, sus primeros pasos aplaudidos por todo un vecindario. El contraste entre la fortuna creciente de Juliana y la desesperación creciente de Rodrigo se volvió imposible de ignorar. Mientras ella construía una familia e imperio comercial basado en amor y comunidad, él observaba su vida cuidadosamente construida comenzar a desmoronarse bajo el peso de verdades largamente negadas. Rebeca había programado la consulta de fertilidad para la semana antes de su boda, un detalle que parecía burlarse del predicamento de Rodrigo. La cita se cernía como un día del juicio, amenazando con exponer secretos que había pasado años protegiendo. La noche antes de la evaluación médica, Rodrigo se paró en su penthouse vacío, mirando las luces de la ciudad y pensando en las decisiones que lo habían traído a este momento. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Juliana probablemente estaba arropando a 3 niños hermosos en sus cunas, cantando canciones de cuna con la voz que una vez había querido y luego desestimado. Por primera vez desde su divorcio, Rodrigo se permitió preguntarse cómo podría haber lucido su vida si hubiera elegido amor sobre orgullo, verdad sobre suposición, sociedad sobre control. Las posibilidades eran demasiado dolorosas para contemplar por mucho tiempo, pero persistían en su mente como fantasmas de mejores versiones de sí mismo. La cita médica vendría mañana, trayendo respuestas que ya no estaba seguro de querer escuchar. Pero esta noche, en el silencio de su prisión lujosa, Rodrigo finalmente entendió que algunos errores no podían deshacerse, y algunas pérdidas nunca podrían recuperarse. Los trillizos de Juliana se habían convertido en prueba viviente de que a veces el universo escribe su propia justicia. Un bebé perfecto a la vez. Mientras los meses pasaban, la transformación en la vida de Juliana continuó acelerándose de maneras que habrían sido impensables durante sus días más oscuros. Los 3 niños crecían rápidamente, cada uno desarrollando personalidades distintas que deleitaban a todos los que los conocían. Diego, el mayor, mostró una naturaleza contemplativa que recordaba a Gabriel, a menudo observando el mundo con ojos sabios que parecían demasiado antiguos para su cara de bebé. Damián, el del medio, poseía la determinación feroz de su madre, nunca dispuesto a rendirse cuando quería algo. Daniel, el más pequeño, irradiaba alegría pura, su risa llenando Dulce Esperanza con un sonido que los clientes viajaban desde el otro lado de la ciudad para escuchar. El restaurante se había convertido en más que un negocio. Era un pilar de la comunidad, un lugar donde las familias se reunían para celebrar hitos y encontrar consuelo durante tiempos difíciles. Juliana había implementado un programa donde las familias con dificultades podían comer gratis, financiado por las ganancias crecientes de sus ubicaciones múltiples. Gabriel había comenzado un programa de construcción vocacional para jóvenes en riesgo, enseñándoles habilidades comerciales
mientras reconstruían edificios abandonados en vecindarios necesitados. Su historia de amor y redención se había convertido en leyenda local, pero para Juliana, el aspecto más hermoso no era la vindicación pública o el éxito financiero. Era la paz que encontraba cada noche cuando arropaba a sus hijos, sabiendo que estaban seguros, amados y queridos de maneras que ella misma nunca había experimentado durante su primer matrimonio. La ciudad entera parecía haber adoptado a los trillizos como sus propios. Los comerciantes locales competían para ver quién podía mimarlos más. Las abuelas del vecindario aparecían con mantas tejidas a mano. Incluso el duro jefe de policía se había vuelto blando cada vez que los veía. Era como si estos 3 niños pequeños hubieran traído algo mágico a su pequeña esquina del mundo, un recordatorio de que los milagros aún eran posibles. Pero mientras la estrella de Juliana subía, la de Rodrigo continuaba su descenso precipitoso. Los resultados de la clínica de fertilidad habían sido exactamente lo que había temido, pero se había negado a enfrentar. Su recuento de esperma era críticamente bajo, su motilidad pobre, y el doctor había sido inflexible de que la condición era de larga duración, probablemente resultado de una infección no tratada en su juventud. Rebeca había tomado la noticia mejor de lo que él había esperado, pero su reacción había sido igualmente devastadora. «Al menos ahora sé la verdad», había dicho con una calma que era más aterradora que cualquier explosión emocional. «No puedo casarme con un hombre que pasó años torturando a una mujer inocente para ocultar sus propios defectos». La ruptura había sido rápida y definitiva, dejando a Rodrigo no solo con la humillación pública de una segunda boda cancelada, sino con el conocimiento de que sus propias mentiras habían destruido cualquier posibilidad de felicidad futura. Las noticias de la cancelación se extendieron por los círculos sociales como fuego, y pronto Rodrigo se encontró aislado de muchos de los contactos comerciales y conexiones sociales que una vez había dado por sentado. Su empresa comenzó a sufrir cuando los clientes comenzaron a cuestionar su carácter basándose en los chismes sobre su vida personal. Varios contratos importantes fueron cancelados, y empleados clave comenzaron a buscar empleo en otra parte. El imperio que había pasado años construyendo estaba colapsando, ladrillo por ladrillo, bajo el peso de la verdad que finalmente había salido a la luz. Fue durante este periodo más oscuro que Rodrigo recibió una invitación que cambiaría todo para ambos lados de su historia divorciada. Su madre, Patricia, había decidido que era hora de una reconciliación familiar, y había organizado una gran celebración para el cumpleaños número 80 de su padre. La invitación especificaba que todas las familias estaban bienvenidas, y Patricia había dejado claro que esto incluía a Juliana y su nueva familia. «Es hora de que esta familia enfrente la verdad», le había dicho Patricia a Rodrigo cuando él protestó la inclusión de su ex esposa. «Has causado suficiente daño. Lo menos que puedes hacer es mostrar un poco de gracia hacia la mujer que arruinaste». La perspectiva de ver a Juliana de nuevo, especialmente en compañía de los hijos que nunca había podido darle, llenó a Rodrigo con una mezcla de terror y curiosidad mórbida. ¿Cómo se vería ahora? ¿Cómo la trataría? Podría soportar ver la prueba viviente de todo lo que había perdido por su orgullo y crueldad. Juliana recibió su invitación con una mezcla de sorpresa y aprensión. Gabriel había estado presente cuando llegó por correo, y habían discutido largamente si asistir o no. «No tienes que ir», Gabriel le había asegurado, sosteniendo a Daniel mientras el bebé intentaba agarrar sus anteojos. «No le debes nada a esa familia después de cómo te trataron». «Pero tal vez se lo debo a mí misma», había respondido Juliana pensativamente. «Tal vez es tiempo de cerrar ese capítulo completamente, demostrar que he crecido más allá del dolor que me causaron. La decisión de asistir no fue sobre venganza o vindicación, fue sobre demostrar, tanto para ella misma como para el mundo, que había encontrado algo más valioso que la amargura. Tenía una familia hermosa, un negocio próspero y una comunidad que la amaba por lo que era, no por lo que no podía dar a un hombre cruel». Los preparativos para la fiesta fueron elaborados, con Patricia aparentemente decidida a hacer que la ocasión fuera memorable por todas las razones correctas. Había contratado a los mejores caterers de la ciudad, reservado el salón de baile más elegante, e invitado a todas las familias prominentes de su círculo social. Era ser un evento que la gente recordaría durante años. Lo que Patricia no anticipó
Era como la presencia de Juliana y sus trillizos transformaría toda la dinámica de la velada. Cuando llegó esa noche, elegantemente vestida y radiando la confianza tranquila de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, llevando a Diego en sus brazos mientras Damián y Daniel caminaban a cada lado tomados de las manos de Gabriel, el efecto en la reunión fue eléctrico. Los invitados se quedaron inmóviles, observando, mientras la mujer que Rodrigo había una vez descartado como inadecuada, hizo su entrada como nada menos que rolleza. Los niños eran absolutamente hermosos, claramente saludables y bien cuidados, y la forma en que miraban a su madre con adoración pura habló volúmenes sobre el tipo de hogar que ella y Gabriel habían creado para ellos. Rodrigo, parado al otro lado del salón con una copa de whisky que había estado sosteniendo sin beber durante la última hora, sintió que su mundo se tambaleaba. Aquí estaba toda la evidencia que necesitaba de lo completamente que había arruinado su propia vida. La mujer que había amado pero había sido demasiado orgulloso para valorar. Los hijos que había siempre afirmado querer, pero había sido incapaz de crear. La felicidad que había tenido en sus manos, pero había elegido destruir. La noche se desarrolló como un estudio de contrastes. Juliana se movió por el salón con gracia y dignidad, recibiendo felicitaciones sobre sus hermosos hijos y su exitoso negocio. Gabriel demostró ser el perfecto caballero, atractivo e inteligente sin ser presumido, claramente devoto de su esposa y familia. Los trillizos se comportaron como ángeles, encantando a todos los que conocieron con sus sonrisas y personalidades dulces. Rodrigo, mientras tanto, se encontró cada vez más aislado, observando desde la distancia cómo el amor de su vida celebraba un futuro que él había hecho imposible para ambos. Los invitados que una vez habían colgado de sus cada palabra, ahora parecían evitar su compañía, incómodos con el hombre cuya crueldad hacia su esposa se había convertido en conocimiento público. Fue cerca del final de la noche cuando Juliana finalmente se acercó a él. Había estado evitando activamente cualquier confrontación, pero algo sobre la forma en que estaba parado solo junto a las ventanas, mirando hacia la ciudad, la conmovió hacia una compasión que no había esperado sentir. «Hola, Rodrigo», dijo suavemente, acercándose con cuidado. Él se dio vuelta, y ella pudo ver inmediatamente cuánto había cambiado. El hombre que una vez había irradiado confianza arrogante, ahora parecía disminuido, envejecido más allá de sus años por el peso de las decisiones que había tomado. «Juliana», logró decir, su voz ronca con emociones que no podía nombrar. «Tus hijos son hermosos». «Gracias», respondió, su tono cálido pero cauteloso. «Son mi mundo». Estuvieron parados en silencio incómodo por un momento antes de que Rodrigo encontrara el coraje para decir lo que había estado pesando en su corazón desde que se enteró de su embarazo. «Lo siento», susurró, las palabras apenas audibles sobre la música de la fiesta. «Por todo. Por las cosas terribles que dije, por las formas en que te lastimé, por los años que desperdiciaste por mi orgullo». Juliana lo estudió por un largo momento, viendo no al hombre cruel que la había destrozado, sino a un ser humano quebrado que finalmente entendía el costo de sus decisiones. «Acepto tu disculpa», dijo finalmente. «Pero lo que necesitas entender es que no desperdicie esos años. Me llevaron a donde necesitaba estar, a la familia que estaba destinada a tener, a la mujer que estaba destinada a convertirme». Rodrigo asintió, lágrimas amenazando con derramarse por primera vez en años. «Espero que puedas ser feliz», dijo, y por primera vez en su vida adulta, lo dijo en serio. «Ya lo soy», respondió Juliana con una sonrisa que era tanto perdonadora como final. «Y espero que tú también puedas encontrar la paz algún día». Mientras se alejaba para reunirse con Gabriel y los niños, Rodrigo se quedó solo con la comprensión completa de lo que había perdido, y lo que nunca podría recuperar. Los trillizos de Juliana no eran solo bebés hermosos, eran la encarnación viviente de todas las posibilidades que su arrogancia había destruido, todos los futuros que había hecho imposibles, todo el amor que había desechado en favor del control. Esa noche marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Para Juliana, fue la clausura final de una parte dolorosa de su vida, la confirmación de que había crecido más allá del daño que había sufrido. Para Rodrigo,
Fue el comienzo de una comprensión que llegaría demasiado tarde, pero que finalmente le permitiría enfrentar la verdad sobre el hombre que había sido y el hombre que podría haber llegado a ser. La historia de Juliana se había convertido en algo más que una historia de supervivencia. Se había convertido en testimonio del poder transformador del amor verdadero y la resistencia inquebrantable del espíritu humano. Los meses que siguieron al encuentro en la fiesta familiar se convirtieron en un período de transformación radical para ambos lados de la ecuación divorciada. Para Juliana, representó el cierre completo de un capítulo doloroso y la confirmación absoluta de que había construido algo hermoso de las cenizas de su matrimonio destruido. Para Rodrigo, marcó el comienzo de una espiral descendente que lo llevaría a tomar decisiones que definirían el resto de su historia. Los trillizos continuaron creciendo y floreciendo, convirtiéndose en pequeñas celebridades en su comunidad. Diego había comenzado a caminar primero, seguido rápidamente por sus hermanos, y pronto los tres corrían por dulce esperanza como pequeños príncipes de su reino culinario. Su risa llenaba el restaurante cada día, y los clientes regulares habían comenzado a programar sus visitas alrededor de los horarios cuando los niños estaban despiertos. Gabriel había expandido el negocio de construcción, especializándose en proyectos de vivienda comunitaria que no solo generaban beneficios substanciales, sino que también mejoraban las vidas de familias necesitadas. Su reputación como arquitecto íntegro se había extendido por toda la región, y las solicitudes de sus servicios llegaban desde ciudades vecinas. Pero mientras la estrella de Juliana ascendía imparablemente, Rodrigo se encontraba en una posición cada vez más desesperada. Su empresa había perdido varios contratos importantes después de que los rumores sobre su carácter se extendieran por los círculos comerciales. Los empleados clave habían renunciado para trabajar con competidores, y los bancos habían comenzado a cuestionar la estabilidad de sus proyectos futuros. Fue durante este periodo más oscuro cuando Rodrigo conoció a Valentina Herrera, una diseñadora de interiores ambiciosa de la capital que había llegado a la ciudad para trabajar en un proyecto de hotel de lujo. Valentina era hermosa, sofisticada, y lo más importante para los propósitos de Rodrigo, completamente ajena a los detalles de su pasado matrimonial. La sedujo con la misma precisión calculada que había usado para todos sus emprendimientos comerciales. Cenas en los restaurantes más caros, regalos extravagantes, viajes de fin de semana a resorts exclusivos. Valentina, impresionada por su aparente riqueza y estatus, comenzó a ver en él la estabilidad financiera que había buscado toda su vida. «Quiero casarme contigo», le dijo Rodrigo después de apenas 3 meses de noviazgo, durante una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad. «No veo razón para esperar cuando sé lo que quiero». Valentina, deslumbrada por el anillo de diamante que había costado más de lo que ella ganaba en un año, aceptó sin hesitación. No sabía que estaba siendo utilizada como un peón en un juego mucho más grande. Una estrategia desesperada para restaurar la reputación dañada de un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Rodrigo insistió en que fuera el evento social del año, más grande y más ostentoso que cualquier cosa que la ciudad hubiera visto antes. Contrató a los planificadores de eventos más caros, reservó la catedral más prestigiosa y ordenó que las invitaciones fueran impresas en papel dorado auténtico. Pero había una invitación especial que Rodrigo escribió personalmente, cada palabra cuidadosamente elegida para maximizar el impacto psicológico. Era para Juliana. La honor de su presencia es solicitada en la boda de Rodrigo Mendoza y Valentina Herrera. Escribió con caligrafía elaborada. Reservado asiento en primera fila para huéspedes especiales del pasado del novio. Esperamos que pueda acompañarnos en esta celebración del verdadero amor y la familia perfecta que siempre soñé. La crueldad de las palabras era deliberada y quirúrgica. Rodrigo imaginó a Juliana recibiendo la invitación, recordando todas las formas en que había fallado como esposa, entendiendo que él había encontrado la felicidad mientras ella permanecía atascada en su pequeño mundo limitado. En su mente distorsionada, esta sería su vindicación final, la prueba de que había tomado la decisión correcta al desecharla. Lo que Rodrigo no sabía era que la mujer que recibiría esa invitación ya no tenía nada en común con la esposa rota que había echado de su casa años atrás.
Juliana recibió la invitación en una mañana particularmente ocupada en dulce esperanza. Carmen fue quien firmó por el sobre elegante, sus ojos entrechándose mientras reconocía la dirección de remitente. «¿Qué es esto?», preguntó Gabriel, notando la expresión preocupada en el rostro de Carmen mientras Juliana abría el sobre dorado. Juliana leyó la invitación en silencio, su expresión permaneciendo notablemente calmada mientras procesaba las implicaciones de lo que tenía en sus manos. Los trillizos jugaban en su corralito cercano, ajenos al drama que se desarrollaba alrededor de ellos. «Rodrigo se va a casar de nuevo», dijo Juliana finalmente, su voz steady y libre de la emoción que Rodrigo había esperado provocar. «Y quiere que vayamos a verlo hacerlo». Gabriel frunció el ceño. «Después de todo este tiempo, ¿por qué querría invitarte?». Carmen, que había estado leyendo por encima del hombro de Juliana, resopló con indignación. «Porque es un hombre pequeño y cruel que quiere una última oportunidad de hacerte sentir inferior. Mira cómo está escrita esta invitación. Verdadero amor y familia perfecta. Está tratando de restregarte en la cara que te reemplazó». Juliana dobló la invitación cuidadosamente y la colocó en el mostrador. Luego se acercó al corralito donde sus 3 hijos la miraban con adoración pura, sus caritas iluminándose cuando se agachó para levantarlos. «¿Sabes qué?», dijo, una sonrisa lenta y confiada cruzando su rostro. «Creo que sí vamos a ir». Gabriel y Carmen intercambiaron miradas de preocupación. «Juliana», dijo Gabriel suavemente, «no tienes que someterte a eso. No le debes nada». «No voy por él», respondió Juliana, sosteniendo a Daniel mientras Diego y Damián se aferraban a sus piernas. «Voy por mí. Es tiempo de que Rodrigo vea exactamente lo que perdió cuando decidió que no era suficiente para él». La decisión de asistir a la boda no fue motivada por venganza o amargura, sino por algo mucho más poderoso, la comprensión completa de su propio valor y el deseo de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Rodrigo había pasado años diciéndole que era inadecuada, defectuosa, una carga. Ahora ella tenía la oportunidad de mostrarle, y al mundo, exactamente cuán equivocado había estado. Los preparativos para la aparición de Juliana en la boda fueron conducidos con precisión militar, aunque no por las razones que Rodrigo podría haber esperado. Esto no se trataba de mostrar riqueza o estatus, se trataba de dignidad, verdad, y el poder silencioso de una vida vivida auténticamente. Juliana eligió su atuendo cuidadosamente, un elegante vestido que irradiaba calidez y confianza, emparejado con joyería que hablaba de éxito ganado en lugar de regalado. Gabriel seleccionó un traje a medida que la complementaba perfectamente, mientras que los trillizos fueron vestidos con atuendos coordinados que los hacían lucir como pequeños embajadores de alegría. El Rolls Royce negro fue idea de Gabriel, prestado por un cliente de construcción que insistió en contribuir a lo que él llamó la entrada más importante en la historia de la ciudad. El vehículo era prístino y poderoso, una declaración rodante de que Juliana Collins ya no era víctima de nadie. Mientras tanto, en el hotel donde Rodrigo se preparaba para su gran día, la ansiedad lo consumía de maneras que no había anticipado. Había pasado semanas convenciéndose de que esta boda sería su triunfo, su oportunidad de demostrar al mundo que había superado los errores de su pasado. Pero mientras se ponía su smoking hecho a medida, no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Valentina lucía impresionante en su vestido de diseñador, pero Rodrigo apenas la notó. Su atención estaba fijada en las puertas de la catedral, esperando ansiosamente la llegada de los invitados. Había invitado a más de 400 personas, incluyendo a cada contacto comercial, conocido social y figura influyente que había conocido alguna vez. Esta iba a ser su declaración definitiva de éxito. «¿Estás nervioso?», preguntó Valentina, ajustando su corbata con manos expertas. «Solo emocionado de comenzar nuestra nueva vida juntos», mintió Rodrigo, aunque su atención permanecía fijada en el cronograma de la ceremonia. Había programado todo cuidadosamente, incluyendo el momento exacto en que esperaba que Juliana hiciera su entrada humillante. La catedral se llenó rápidamente con invitados en sus mejores galas. Los arreglos florales costaron más que la mayoría de las bodas completas, y la música de órgano resonaba a través del espacio sagrado con grandeza apropiada para la ocasión.
Rodrigo había logrado crear exactamente la atmósfera opulenta que había imaginado. Lo que no había anticipado era cómo la presencia de Juliana transformaría toda la dinámica de su día especial. A las 3:45 exactamente, 15 minutos después de que la ceremonia había comenzado oficialmente, el sonido de un motor de vehículo de lujo creó un cambio sutil en la atmósfera fuera de la catedral. Las conversaciones se pausaron mid-sentence, mientras los invitados se giraron hacia las puertas principales, la curiosidad superando la etiqueta, mientras trataban de identificar la fuente de la perturbación. El Rolls-Royce negro se detuvo frente a los escalones de mármol con la precisión suave de una actuación perfectamente coreografiada. El conductor uniformado salió y se movió para abrir la puerta trasera, sus movimientos deliberados y respetuosos. Por un momento que pareció extenderse hacia la eternidad, nada pasó. Luego Juliana emergió. Salió del vehículo como realeza, saludando a sus súbditos, su vestido capturando la luz de la tarde y transformándola en algo casi etéreo. Su postura hablaba de confianza ganada a través de pruebas. Su sonrisa llevaba la calidez de alguien que había encontrado felicidad genuina, y su presencia comandaba atención de maneras que el dinero nunca podría comprar. Pero fue lo que pasó después, lo que sería recordado y discutido durante décadas por venir. Juliana se giró de vuelta al auto y gentilmente ayudó a 3 niños hermosos a salir a los escalones de mármol. Diego, Damián y Daniel Collins, cada uno perfecto, saludable y innegablemente real, tomaron las manos de su madre y caminaron a su lado con la gracia natural de niños que nunca habían dudado de su lugar en el mundo. El efecto en la multitud reunida fue eléctrico. Gasps resonaron por el lugar mientras la imposibilidad matemática de la narrativa de Rodrigo se desplomó ante los ojos de todos. Esta era la mujer que había llamado estéril, caminando en triunfo con no 1 sino 3 hijos. Esta era la esposa que había descartado como defectuosa, irradiando el brillo inconfundible de alguien que había sido vindicada por la vida misma. Dentro de la catedral, Rodrigo sintió el cambio antes de ver su causa. La energía cambió, las conversaciones se detuvieron y las cabezas se giraron hacia la entrada con la precisión sincronizada de una danza coreografiada. Cuando siguió su mirada y vio a Juliana caminando hacia él con sus hijos, la sangre se drenó de su cara tan completamente que Valentina realmente extendió la mano para estabilizarlo. «¿Rodrigo?», susurró Valentina, confusión evidente en su voz. «¿Quién es esa mujer? ¿Y esos niños?». Rodrigo no podía responder porque no había palabras para lo que estaba presenciando. La mujer que había culpado, avergonzado y abandonado estaba caminando hacia él como prueba viviente de sus propios fracasos. Cada suposición que había hecho, cada palabra cruel que había hablado, cada justificación que había construido para su comportamiento, todo estaba siendo demolido por el simple acto de la existencia de Juliana. El silencio en la catedral era ensordecedor, roto solo por los susurros de asombro que se extendían como ondas a través de la congregación. Juliana caminó por el pasillo central con la gracia de una reina, sus 3 hijos a su lado como pequeños príncipes, mientras 400 personas observaban el colapso en tiempo real de años de mentiras cuidadosamente construidas. Rodrigo permaneció congelado en el altar, su rostro pálido como la cera, mientras contemplaba la destrucción completa de la narrativa que había usado para justificar cada decisión cruel que había tomado. Aquí estaba la prueba viviente, respirante, hermosa de que todo lo que había dicho sobre Juliana había sido una mentira. 3 niños perfectos que nunca habrían existido si el problema realmente hubiera sido de ella. Valentina se giró lentamente para mirar al hombre con quien se suponía que se casaría, sus ojos llenándose de una comprensión terrible. «Rodrigo», su voz se quebró, «me dijiste que ella no podía tener hijos. Me dijiste que por eso falló tu matrimonio». Los susurros se intensificaron, las voces llenando el aire sagrado con especulaciones y realizaciones. ¿Esos son sus hijos? Pero Rodrigo dijo que ella era estéril. 3 niños, trillizos, y mira lo saludables que se ven. ¿No se divorció de ella porque no podía tener bebés? Entonces, ¿qué dice eso sobre...? Las preguntas colgaron en el aire, sin terminar pero inconfundibles en sus implicaciones.
Cada invitado en esa catedral estaba siendo testigo del desmoronamiento público de un hombre que había construido su reputación sobre la destrucción de una mujer inocente. Juliana se acercó a los asientos de primera fila que Rodrigo tan consideradamente había reservado para ella, sus hijos caminando a su lado con la confianza de niños que sabían que eran amados y deseados. Se acomodó en su asiento con la gracia de alguien asistiendo a una actuación que encontraba levemente interesante, su presencia transformando toda la dinámica de la ceremonia. El padre Miguel, quien había estado oficiando la ceremonia, tosió incómodamente. ¿Deberíamos continuar? Pero Valentina había escuchado suficiente. Se giró para enfrentar a Rodrigo directamente, su voz temblando con una mezcla de furia y dolor. ¿Me mentiste? ¿Todo lo que me dijiste sobre tu exesposa? ¿Sobre por qué falló su matrimonio? ¿Fueron todas mentiras? Valentina, por favor. Rodrigo tartamudeó, finalmente encontrando su voz. ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué? La voz de Valentina se elevó, llevando a cada rincón de la catedral a través de la excelente acústica del lugar. ¿Explicar cómo destruiste la vida de una mujer inocente? ¿Explicar cómo me has estado usando para cubrir tus propias mentiras? La naturaleza pública de la revelación hizo imposible negarlo o manipularlo. 300 de las personas más influyentes de la ciudad acababan de presenciar la bancarrota moral completa de Rodrigo expuesta por el simple acto de la asistencia de Juliana. Ella no había dicho nada cruel, no había buscado venganza, ni siquiera había levantado la voz. Simplemente había existido, auténtica y completamente, y había dejado que la verdad hablara por sí misma. «No puedo casarme contigo», anunció Valentina, su voz llevando a cada rincón de la catedral. «No voy a ser parte de este patrón de crueldad y engaño». Se quitó el anillo de compromiso con manos temblorosas y lo dejó caer sobre el mármol del altar, donde rebotó con un sonido que resonó como un martillo de juez. «Encuentra a alguien más para culpar por tus problemas». Mientras Valentina se alejó del altar, levantando su vestido de novia para caminar con más facilidad por el pasillo lateral, Rodrigo se quedó solo frente a 400 invitados, expuesto y abandonado de la manera más pública posible. El silencio era devastador, interrumpido solo por las voces suaves de los trillizos de Juliana preguntando si podían tener más galletas. Un invitado en la tercera fila se atrevió a preguntar lo que todos estaban pensando. Entonces, si ella puede tener hijos, y 3 a la vez, ¿qué significa eso sobre...? No necesitó terminar la pregunta. La implicación era cristalina para todos los presentes. Juliana se levantó entonces, reuniendo a sus niños con la eficiencia practicada de una madre experimentada. No tenía necesidad de decir algo más. Su presencia había logrado todo lo necesario. Mientras se preparaba para irse, hizo una pausa y miró hacia Rodrigo con algo que podría haber sido compasión. «Te perdono, Rodrigo», dijo suavemente, su voz llevando claramente a través del silencio. «Espero que algún día encuentres la paz que viene con aceptar la verdad en lugar de huir de ella». Se giró hacia la congregación, muchos de los cuales habían sido testigos de su humillación años atrás. «A todos ustedes que una vez me miraron con lástima, que susurraron sobre mis fallas como esposa, quiero que sepan que no fue mi fracaso cargar. Algunas veces las cosas que nos rompen son exactamente lo que necesitamos para convertirnos en quienes estábamos destinados a ser». Gabriel se acercó a su lado, tomando a uno de los trillizos mientras Juliana sostenía a los otros 2. Juntos, caminaron hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de invitados atónitos y un hombre completamente derrotado que finalmente entendía el precio del orgullo. Mientras se dirigían hacia el Rolls Royce, Carmen los esperaba con una sonrisa radiante. «¿Cómo se sintió?», preguntó, ayudando a acomodar a los niños en sus asientos de seguridad. «Como libertad», respondió Juliana, mirando hacia atrás a la catedral una última vez, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que debería haber cerrado hace años. Gabriel le tomó la mano. «¿A dónde ahora?» «A casa», dijo Juliana con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «A nuestra vida real, con nuestra familia real, a todo lo que realmente importa». Mientras el Rolls Royce se alejaba de la catedral, dentro del edificio, Rodrigo finalmente entendió la magnitud completa de lo que había perdido. No solo había perdido a la mujer que lo había amado incondicionalmente, había perdido la oportunidad de ser padre de esos 3 niños hermosos,
Había perdido años de felicidad que podrían haber sido suyos. Había perdido la versión de sí mismo que podría haber sido si hubiera elegido amor sobre orgullo. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, sus conversaciones llenas de asombro y nuevas comprensiones. Algunos se acercaron a expresar su pena a Rodrigo, pero la mayoría simplemente se alejaron, incómodos con ser testigos de tal colapso público. En las semanas que siguieron, la historia de lo que había pasado en la catedral se extendió más allá de los límites de su ciudad. Se convirtió en una historia compartida en redes sociales, discutida en cafés, contada como una cautionary tale sobre los peligros del orgullo y los asuntos no examinados sobre la masculinidad. Dulce Esperanza se convirtió en un destino para personas de ciudades vecinas que querían conocer a la mujer cuya dignidad había triunfado sobre años de injusticia. Pero Juliana nunca permitió que la fama cambiara quién era. Continuó sirviendo a su comunidad, criando a sus hijos con amor, y construyendo una vida basada en valores reales, en lugar de apariencias. Los trillizos crecieron sabiendo su historia, pero más importante, crecieron sabiendo que eran deseados, celebrados y amados sin condiciones. Se convirtieron en jóvenes que entendían el valor de la verdad, la importancia de la bondad y el poder de la resistencia. Gabriel expandió su trabajo de construcción para incluir un programa que ayudaba a mujeres que habían escapado de matrimonios abusivos, proporcionándoles no solo hogares, sino oportunidades de reconstruir sus vidas completamente. Rodrigo nunca se recuperó completamente del escándalo. Su empresa finalmente se declaró en bancarrota cuando los contratos continuaron cancelándose y los empleados siguieron renunciando. Pasó sus años posteriores trabajando para compañías más pequeñas, viviendo con el peso del conocimiento de que había destruido lo mejor que había tenido en su vida, por razones que nunca habían sido válidas. Pero la historia que permanecía, la que se contaba en generaciones venideras, no era sobre su caída, era sobre el ascenso de Juliana. Se convirtió en leyenda, la mujer que había sido desechada como defectuosa pero que había demostrado ser diamante puro, la madre que había sido llamada estéril, pero que había dado vida a 3 milagros, la esposa que había sido etiquetada como inadecuada, pero que había construido una familia más hermosa que cualquier cosa que sus detractores habían podido imaginar. Y cada vez que alguien contaba la historia, terminaba con la misma lección poderosa, que a veces las cosas que nos rompen no son castigos sino bendiciones disfrazadas, oportunidades para convertirnos en versiones más fuertes, más sabias, más compasivas de nosotros mismos. Juliana había aprendido que el verdadero poder no viene de controlar otros, sino de conocer tu propio valor. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en el amor que das y recibes. Y había demostrado que la justicia más dulce no es la venganza, sino vivir tan bien, tan auténticamente, tan completamente, que tu misma existencia se convierte en testimonio del poder transformador de la gracia. Al final, Rodrigo había invitado a su exesposa a su boda para humillarla, pero ella había llegado en un Rolls Royce con trillizos y había demostrado que algunas historias de redención son tan poderosas que pueden cambiar no solo las vidas de quienes las viven, sino también los corazones de todos los que las presencian.